Te doy la bienvenida al tutorial de Angular en español. Este tutorial va dirigido a quien no sepa nada sobre Angular y quiera empezar a aprenderlo. Si ya sabes Angular, quizás puedas aprender algo viendo el vídeo, pero no te merecerá tanto la pena siendo honestos. Durante el tutorial de Angular en español veremos algunos conceptos desde cero, como la inyección de dependencias, data binding, singleton, etc. Por lo que si no sabes qué significa, no te preocupes porque lo explicaremos. Así que vamos a ello. Lo primero es indicarte que si es tu primera vez en el canal, te recomiendo que te suscribas en el botón que tienes abajo si te interesa el desarrollo web. El tutorial se va a estructurar para que puedas ir a la parte que te interese en cualquier momento. Recuerda que para ello puedes usar el timeline para ir al capítulo que quieras. Déjame explicarte de forma rápida qué es Angular y por qué deberías usarlo. Angular es un framework para crear aplicaciones web con HTML, CSS y JavaScript o TypeScript, que acabará compilando en JavaScript. TypeScript es lo que se suele usar comúnmente. Si no lo has usado antes, no te preocupes porque para lo básico que vamos a usar aquí va a ser simple de entender si ya sabes JavaScript. Vale, entonces, ¿por qué usar Angular? Se podría usar perfectamente Vanilla JavaScript sin ningún problema en lugar de usar un framework, eso es cierto. Pero cuando nuestra aplicación se va convirtiendo cada vez más en algo más complejo o más grande, mantener un código en Vanilla JavaScript resulta más complicado que con la ayuda de un framework. Por ejemplo, con Angular conseguimos los beneficios de una estructura más limpia y sólida, que es mejor de mantener y desarrollar. Es posible testearlo de forma muy simple, posibilidad de reutilizar componentes, servicios, etc. Por lo tanto, código que mejorará nuestra productividad. Así que el por qué usarlo es por comodidad, productividad y mejor mantenimiento del código a grandes rasgos. En cuanto a las versiones, actualmente se encuentra disponible la versión 10 de Angular, pero hay algo que quiero explicar para que lo tengas claro y no nos llevará más de un minuto. El framework AngularJS es de 2010 y fue creciendo mucho, pero no estaba adaptado 100% a las aplicaciones que se construyen hoy día. Por eso decidieron reescribirlo todo desde cero basado en TypeScript y por eso salió Angular 2 sobre 2016. Esta versión es totalmente diferente a AngularJS o AngularJS y es como un framework totalmente nuevo. Angular 2 va mejorando con el tiempo y por tanto sacando nuevas versiones. Para no dar lugar a confusión, se decide llamar Angular, sin más. A día de hoy hay mucha gente que sigue confundiendo AngularJS con Angular y es algo que quiero que tengas claro, que son dos cosas diferentes. Cuando creemos nuestra aplicación con el framework Angular, vamos a separar nuestra arquitectura web de forma clara. Por una parte el front, que es lo que vamos a ver durante este tutorial, y la otra parte será el backend. En nuestra parte de front tendremos todo lo que engloba Angular y lo que va relacionado con la interfaz del usuario. Esto quiere decir HTML, CSS y JavaScript. Y por la parte de back estarán las bases de datos y comunicarnos con ellas a través de APIs. Si te preguntas cómo guardar datos en Angular, pues realmente no lo harás, ya que lo que puedes guardar es en la parte del navegador, y eso en el momento en el que el usuario borre esos datos o cambie de sesión, dispositivo, etc., se perderá. Es por ello que los datos siempre se guardan en la base de datos, sin importar el framework que uses. Así que recapitulando con la arquitectura, nosotros nos vamos a centrar en este tutorial en ver la parte front. Antes de empezar a aprender Angular, te diré algunas de las cosas que deberías saber para así poder sacarle el mayor partido. En primer lugar, los métodos de array, ya que vamos a trabajar con datos sí o sí. Tienes, por cierto, un vídeo en el canal donde puedes aprender los métodos de array más usados y los que más te van a servir. Por otra parte, también aprender el modelo vista controlador, simplemente pues saber de qué se trata y cómo es su estructura. De momento es suficiente. Algunos aspectos como arrow function, promesas, observables, inyección de dependencia, además de saber clases, por supuesto, te ayudará un montón. Y si ya sabes TypeScript, pues será un añadido muy bueno para aprender mejor Angular. Bien, vamos a ver qué necesitamos exactamente antes de poder usar Angular. En primer lugar necesitamos Node.js, ya que vamos a usar el Package Manager. Para ello lo que hacemos es irnos a la web de Node.js e instalar la última versión de LTS, que normalmente no nos va a dar problemas, y es la última versión estable, Latest Version Stable. Si ya tienes instalada una versión de Node y quieres actualizarla, pues bastará con que te la descargues y sigas el mismo proceso, así se te actualizará la versión descargada. Una vez instalado, lo ideal sería ir a nuestro terminal. Yo lo voy a hacer todo de la terminal de Visual Studio Code, que si sabes puedes abrirlo con Control ñ, o si lo prefieres te puedes ir aquí a View Terminal y te saldrá. Así que una vez instalado Node, pues podemos hacer lo siguiente para comprobar la versión que se nos ha instalado. Node --version, y con esto nos dirá la versión de Node que tenemos instalado. El siguiente paso que vamos a hacer es instalar el Angular CLI, que es la interfaz de línea de comandos, en inglés Command Line Interface. Esto lo tenemos aquí y lo que nos pide es que usemos este comando npm install -g, porque nos lo instalará de forma global, y @angular/CLI. Una vez hagamos esto, se nos instalará el Command Line Interface de Angular y lo podremos comprobar de la misma forma que hicimos con Node.js. Es decir, podemos hacer ng --version
y nos indicará la última versión de Angular CLI que tengamos instalada en nuestro ordenador. Indicaros que como editor para este tutorial voy a estar usando Visual Studio Code, pero tú puedes usar el que tú prefieras. También es posible que os pida instalar Git, pero no hay ningún problema, ¿vale? Nos venimos aquí a la página web de git-scm.com y nos descargamos la versión para nuestro sistema operativo y ya tendremos todo el setup listo para empezar el tutorial. Bien, una vez instalado todo, vamos a proceder a crear nuestro proyecto. Para ello vamos a abrir la consola y yo voy a usar la consola que nos trae integrada Visual Studio Code, como ya hemos hecho anteriormente, y voy a hacer lo siguiente. Vamos a escribir el comando ng-new. Esto nos va a pedir una serie de datos para crear nuestro proyecto. Ten en cuenta que antes de crear el proyecto, una aplicación de Angular inicial suele ocupar unos 400 megabytes. Bien, nos pide un nombre inicial del proyecto, que nosotros vamos a crear uno que se llame Hola Mundo. Nos va a decir si queremos un Angular Routing. Le voy a decir que sí, aunque no lo voy a explicar en este vídeo para no alargarlo. Aquí podemos elegir el Style Sheet Format que queramos. Para nosotros vamos a usar SCSS, aunque tampoco vamos a entrar en profundidad para verlo, y esto ya nos lo va a crear. El proceso de crear el proyecto de Angular va a tardar dependiendo de tu PC, velocidad de internet, etc. Bien, una vez termine de instalar, antes de entrar a ver la estructura, vamos a ver si funciona todo correctamente. Para ello tenemos que lanzar el comando ng-serve, pero os tenéis que asegurar de que estéis dentro de la carpeta del proyecto. Es decir, ahora mismo tenemos que entrar a Hola Mundo. Esto lo podemos navegar con la consola o directamente abrir el Visual Studio Code dentro de ese directorio, ¿vale? Ahora estamos aquí y le vamos a decir ng-serve. Este comando lo que hará es compilar nuestro proyecto y darnos los bundles necesarios para que se vea en el navegador. Como vemos, aquí nos da un link a localhost 4200 que hará un live server donde nosotros podamos ver nuestra aplicación directamente. También podéis lanzar el comando ng-serve-o para que lo abra directamente en el navegador. Entonces podemos darle clic aquí directamente con control clic y se nos abrirá nuestro navegador con el proyecto funcionando todo correctamente. Este es el boilerplate que genera Angular en un proyecto de inicio, por lo que todo funciona correctamente. Así que vamos a ver las estructuras de los archivos y directorios o carpetas que encontramos en un proyecto creado desde cero con Angular. Bien, si entramos en el directorio del proyecto, vemos que tenemos todas estas carpetas, archivos, etc. Entonces vamos a ir viendo qué es cada cosa para que tengas por lo menos una idea global de lo que hace el proyecto completo. El primer archivo que encontramos es 2E y esto se trata del directorio que contendrá los archivos necesarios para los tests end-to-end, que simularán el comportamiento del usuario, como entrar en nuestra aplicación, hacer clic en algunos enlaces, etc. En este tutorial tampoco lo vamos a ver, pero es bueno que lo sepas. Si continuamos, vemos que tenemos aquí la carpeta Node Modules y esta es donde se van a guardar todas las librerías que usemos en nuestro proyecto. Este archivo solamente es usado en la fase de desarrollo y cuando compilemos nuestra aplicación, parte de este directorio se incluirá en el bundle para lanzar nuestra aplicación. Y ahora llegamos al directorio src, que es la abreviación de Source. Y aquí es donde se va a encontrar nuestro source code o código fuente. Y aquí es donde vamos a trabajar la mayor parte del tiempo. Dentro vemos nuestra carpeta app, que vemos que tiene un módulo o un app module y component o componentes. En Angular tenemos que tener al menos un módulo y un componente. Debajo tenemos la carpeta assets, que es donde van a ir archivos estáticos como imágenes, iconos, etc. Debajo tenemos la carpeta environment, que es donde va a ir la parte de configuración diferente de nuestro proyecto. Como ya vemos, viene separado entre producción y un environment para desarrollo. Después vemos archivos sueltos como el favicon, que es el que aparecerá en la pestaña del navegador, el index.html, que como vamos a ver no tiene nada insertado aquí, no aparece nada de contenido, y esto porque se va insertando de forma dinámica. Esta es la página que se va a cargar en el navegador, y es por esto por lo que se conoce como SPA o Single Page Application, lo que significa que solo va a cargar esta página en el navegador. Si vemos en el app root, es algo como una etiqueta de HTML que no se había visto anteriormente. Y aquí es donde le vamos a decir que meta todo nuestro app component de forma embebida. Todas las aplicaciones de Angular tienen un app root y el resto de componentes van a ir dentro de aquí. Si hacemos un cambio aquí, como modificar el title, y lo guardamos, el navegador se va a refrescar automáticamente con el cambio. Podemos poner, por ejemplo, cambio. Y como vemos directamente aquí en el title, ha cambiado. Aquí en nuestro index.html podremos incluir pues, los estilos, script, como si se tratase de un archivo HTML+. Pero Angular pone a nuestra disposición un archivo que se llama angular.json, donde podremos incluir aquí pues, los styles o script. Por ejemplo, si quisiéramos cargar algún framework de CSS como Bootstrap, lo podríamos hacer desde aquí. Como vemos, aquí tenemos el styles y los scripts, que irán cargados
para nuestro index.html. Vemos también nuestro archivo main.ts y este es un archivo de TypeScript, como la mayoría que vamos a ver. Se trata del archivo de entrada de nuestra aplicación. En algunos lenguajes de programación, por ejemplo en Java, necesitamos de una clase que se llame main que se ejecutará una vez iniciado el programa. Pues en Angular pasa algo igual. Se iniciará el main.ts y ya después, como vemos, llamará al app module. Si continuamos viendo los archivos, vemos que tenemos aquí polyfile.ts y este archivo lo que hará es que podamos usar versiones de JavaScript y características que aún no están soportadas por algunos navegadores y las transformará para que así los navegadores puedan interpretarlo todo correctamente. Después tenemos nuestro archivo styles.scss, que es donde van a incluirse todos los estilos globales, porque después vamos a ver que cada componente tiene sus propios estilos independientes. Y el archivo test.ts se usa para setear nuestro entorno de test. Si continuamos bajando, vemos un archivo que se llama browser list y nos indicará los navegadores soportados. También tenemos un archivo de editor config, que este archivo se usa cuando trabajamos en equipo, ya que debemos asegurarnos en todo momento que tenemos las mismas características de nuestro editor en relación al proyecto, como por ejemplo el número de espacios, el número de indentación, etcétera, punto y coma al final, todas esas cosas. Porque a la hora de llevar el registro en el repositorio hará que exista una coordinación entre los archivos y no veamos que hay cambios innecesarios. Después tenemos nuestro git ignore, que como vemos está creado por defecto con los archivos que debe ignorar. Si no usas git no hay problema, solo para quien lo use y que sepa que por defecto ya no lo va a incluir un git ignore estándar. Tenemos nuestro AngularJSON, como ya hemos visto anteriormente. También tenemos el karma.conf, que es el archivo de configuración de Karma, que es usado para los tests. Y aquí llegamos a un archivo importante que es package.json, que es el archivo estándar para todos los proyectos realizados con Node. Vemos que tiene el nombre y versión de nuestra app. Y aquí podemos ver algunas de las dependencias que tiene instalado nuestro proyecto. Como comparación entre React o Vue con Angular, vemos que Angular nos instalará muchas más dependencias de un inicio en nuestro proyecto, casi todas dentro del scope de @Angular. Y debajo tendremos las dev dependencies, que son necesarias para el desarrollo de la aplicación, pero no para la ejecución en producción. De ahí que estén en dev dependencies, como TypeScript. Y como archivos importantes también tenemos nuestro tsconfig.json, que es el archivo de configuración que usará TypeScript para compilar JavaScript. Aquí vemos el target que tiene, que es ES2015, y esto quiere decir que todo lo que hemos creado con TypeScript, para que el navegador lo pueda interpretar, lo hará en esta versión de JavaScript. Por defecto aquí no tendremos que modificar nada, pero si en un futuro en algún proyecto tienes que hacerlo, pues que sepas que aquí es donde se configura. Y el archivo TSLint, que es la herramienta de análisis de nuestro código, que va a dedicarse pues a chequear la legibilidad del código, que sea mantenible, etcétera, en base a una configuración que nosotros le indiquemos justo aquí. Así que esta es la estructura básica de un proyecto de Angular creado con el comando ng-new. Bien, como vemos, Angular nos compila aquí en la consola una serie de archivos como main, polyfile, runtime, styles, vendor, etc. Esto es lo que se conoce como crear unos bundles por nosotros, y esto es que cuando estemos desarrollando nuestra aplicación pues queremos que sea compatible con la mayor cantidad de navegadores posibles como Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc. Y además de que por supuesto ocupe el menor espacio posible, porque si no tardaría mucho en cargar. Para ello se suele hacer esto, empaquetar nuestro código. Hacer todo esto por nosotros sería algo que nos llevaría mucho tiempo, pero no con Angular, que ya está construido para que nosotros simplemente tengamos que arrancar nuestro servidor o hacer cambios directamente en alguno de los archivos para que no vuelva ni siquiera a recompilar todo. En la versión Angular 10 ya nos podrá permitir, pues si hacemos cambios en código fuente, pues que solo se ejecute main, si hacemos solo cambios en estilo, solo styles, etc. Como vemos, aquí se generan varios tipos de bundle. Vemos como polyfile, que tratará siempre de compilar nuestro código a una versión que puedan interpretar los navegadores. Es como si nosotros usásemos una característica nueva de JavaScript que no está aceptada por los navegadores actuales, pues esto es lo que hará que sí esté disponible para ellos, ¿vale? Lo traducirá a un lenguaje en el que ellos sí puedan interpretarlo. El archivo main, donde encontrará todo nuestro código de la carpeta src, style, todos los estilos de nuestra aplicación, vendor, donde se incluirán las librerías de terceros de nuestro proyecto, etc. Si por ejemplo nosotros nos vamos a nuestro navegador e inspeccionamos directamente aquí, vemos como se ha creado justo debajo todos esos scripts inyectados que ha compilado Angular directamente. Y como vemos nosotros, si volvemos aquí al directorio y nos vamos a index.html, aquí no hay ni nada inyectado. Eso lo hará en el momento en el que ejecute la aplicación. Si por ejemplo nosotros ahora aquí incluyésemos algún tipo de cambio, vamos a borrar por ejemplo de aquí directamente lo vamos a borrar todo y nos vamos a quedar con un h1 que sea hola mundo.
Esto lo guardamos, como vemos, compilará aquí el main.js y si nos vamos a nuestro navegador vemos que directamente lo ha refrescado y ha cambiado directamente. Así que ese es el flujo de trabajo que realiza Angular cuando compila el proyecto. Bien, para entender qué es un componente y cómo funciona, pues podemos analizar brevemente el blog de CSS Tricks, donde vemos, pues, por ejemplo, una cabecera, ¿vale? De entrada, un header. Vemos también un main post y una lista de posts diferentes, ¿vale? O de artículos. Si dividiéramos esto en componentes, el componente header, el componente logo y el componente navegación, además del componente de búsqueda. Si nos venimos aquí, vemos también que podríamos poner aquí el componente lista de post o lista de artículos y el componente de post o el componente de artículos. Si quisiéramos indagar más, pues dentro de este componente pues podríamos poner que tuviera el título, el autor, las etiquetas, etc. Y así lo que nos va a permitir es seguir encapsulando el código. El por qué separar esto en componentes, en módulos, como nos permite Angular, es bastante claro. Es porque vamos a trabajar con menor cantidad de código y por lo tanto pues vamos a tener menos errores en nuestro proyecto. Además de que va a ser más fácil de mantener con el tiempo. También nos permitirá pues encontrar los errores más fáciles porque vamos a encapsular el código. Lo vamos a poder detectar, saber qué componente está fallando y corregirlo. Si viésemos la web anterior con un punto de vista de arquitectura web, pues podríamos dividirlo de la siguiente forma. Nuestro componente app component, que sería el principal de toda nuestra aplicación. Dentro, pues su header. Debajo tendría su contenido y dentro, pues el listado de posts. Y a su vez, pues dentro de ese header, los componentes que habíamos dicho: el logo, la navegación y la barra de búsqueda. Y dentro del componente lista de posts, pues los posts diferentes. Además, en Angular también tenemos el concepto de módulo. Un módulo no deja de ser como un contenedor de componentes que están relacionados entre sí. Y como ya hemos dicho anteriormente, como mínimo debemos tener un módulo en nuestra aplicación, que como norma general va a ser el app module, y un componente. A su vez, cuando nuestra aplicación ya vaya creciendo, podremos escalar el proyecto con ella, ya que podremos usar diferentes módulos y dentro pues sus componentes que estén relacionados entre sí. Bien, vamos a crear nuestro primer componente. Para crear los componentes siempre vamos a necesitar unos pasos a seguir, que van a ser crear el componente, registrarlo en un módulo, la etiqueta personalizada de HTML, añadir al componente donde queramos usarlo y renderizarlo para que esté todo correcto. Vamos a ir viendo cada uno de los pasos. Si seguimos siempre estos pasos no vamos a tener problemas. En un momento vamos a ver qué pasa si nos saltamos alguno y demás. Así que vamos a crearlo de tres formas. Una, digamos, a mano o de manera más artesanal, por así decirlo. Otra con el Command Line Interface y otra con una extensión, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar de la primera forma, que vamos a crear nuestro primer componente llamado Hola Mundo. De primera lo vamos a poner aquí dentro de app. Le damos a crear nuevo archivo y lo vamos a crear. A la hora de nombrar los componentes no se deben poner ni mayúsculas ni camel case y van separados por guiones. Voy a ponerlo así, por ejemplo, hola mundo. Y seguimos la estructura siguiente, es decir, component.ts de TypeScript. Y ahora pues aquí dentro del archivo vamos a seguir creando nuestro componente. Para ello vamos a necesitar una clase normal llamado pues por ejemplo hola mundo seguido de component. Hasta aquí todo normal. Usamos Pascal Case por convención, además de añadirle component aquí al final. Además, para poder usarlo en el resto de Angular, pues necesitamos exportarlo. Y para convertir esta clase en un componente, pues vamos a necesitar simplemente un decorador. El decorador se llama component y esto ya nos lo da Angular, ¿vale? Entonces ponemos aquí component y vemos que aquí se ha autoimportado desde el core de Angular. Le ha importado component, que es el decorador que nosotros estamos usando aquí directamente. Es una sintaxis que probablemente no hayas usado nunca y se usa una arroba antes de que se llame al decorador. En nuestro caso component, que es algo que usaremos bastante en Angular. Entonces lo llamamos como si fuese una función normal y aquí vemos que recibe de parámetro un objeto. Entonces escribimos aquí el objeto y vemos las propiedades que nosotros vayamos necesitando. La primera propiedad que necesita es un selector. Y como referencia este selector, pues lo puedes poner como si se tratase de un selector de CSS. Es decir, si quisiéramos hacer una selección a una clase, pues haríamos simplemente así, ¿no? Punto hola mundo. O si quisiéramos hacer una selección a un ID, pues lo haríamos así, ¿no? ID que sea. Pues igual, nuestro selector es como si fuese de CSS. Entonces, hola mundo. La siguiente propiedad que vamos a usar es un template.
que será lo que se renderice en la vista, y nosotros pues vamos a poner como por ejemplo hola mundo, ¿vale? Entonces vamos a poner template y esto directamente lo vamos a poner así en un párrafo que se va a llamar hola mundo component. Conforme este template se vaya haciendo algo más complejo o solo queramos separarlo de aquí para tenerlo más ordenado porque nos lo ofrece esta posibilidad Angular, pues simplemente aquí indicaremos un template URL como veremos adelante y el archivo donde se encuentra, el path donde se encuentra este componente. Así que ya tenemos nuestro primer paso de crear el componente listo. Si recuerdas, el segundo paso era registrarlo en el módulo, ¿vale? Esto lo vamos a guardar y ahora lo vamos a registrar en el módulo. Para ello nos venimos al módulo donde queramos registrarlo, en nuestro caso el app module, y aquí veremos que este archivo pues tiene varios imports, tiene un decorador que es ngModule y aquí dentro pues varias propiedades diferentes. Este decorador es lo que convierte una clase en un módulo de Angular. No vamos a ver todas las propiedades que tiene un módulo en Angular, pero sí las más importantes, que para nosotros es declaration, que es un array donde nosotros vamos a insertar aquí diferentes componentes, como en nuestro caso el componente de hola mundo. Entonces si aquí escribimos hola mundo component, aquí vemos que hay autoimport y directamente nos lo importa desde la ruta donde realmente lo tenemos, ¿vale? Recuerda que no es aquí un .ts, porque no estamos importando como tal el archivo, estamos importando la clase hola mundo component, que es la que realmente exporta desde aquí. Por eso no se pone la extensión final del archivo. Entonces ya registrado aquí, guardamos y pasamos al siguiente paso, que sería la etiqueta personalizada de HTML, que como vemos ya lo habíamos creado aquí con hola mundo. Y el siguiente paso después de ese sería añadir el componente que nosotros queramos usar. Para ello nos vamos a ir al app component HTML y aquí es donde nosotros vamos a hacer uso de este componente que ya hemos creado previamente. Para usar nuestro componente simplemente tenemos que hacer referencia a la etiqueta que ya hemos creado, que sería hola mundo. De esta forma ya se va a renderizar aquí dentro el componente que tenemos nosotros. Para ello vamos a ver el último paso, que es el renderizado. Si esto lo guardamos, nos vamos a ir al navegador y vemos que aquí se ha renderizado correctamente nuestro componente. Ahora si por ejemplo nosotros inspeccionamos este elemento, vemos como dentro de nuestro app root tenemos el h1 que tenemos dentro de su template y dentro otra etiqueta que es hola mundo, que este es el componente que nosotros hemos creado, y dentro a su vez de esa etiqueta el párrafo o la etiqueta P que teníamos puesto nosotros en nuestro template. Ahora vamos a ver qué pasaría por ejemplo si se nos olvidase pues registrar el componente en el módulo. Pues nos venimos aquí y esto de aquí directamente lo borramos, guardamos. Al borrarlo de aquí, al intentar compilar, pues nos da un error diciéndonos que si este es un error muy común, que si es parte de este módulo, que se incluya dentro del módulo correspondiente, ¿vale? Entonces simplemente cuando salga este error, que es muy común y os pasará muchas veces, pues recordaros que tenéis que ponerlo aquí, el hola mundo component. Si lo volvemos a poner como estaba, ya recompilará sin ningún problema. Al crear el componente de esta forma, artesanal o a mano, como quiera llamarlo, aparte de ser algo tedioso, es algo que nos puede conllevar a que se cometan errores como el que hemos visto del módulo u otros diferentes. Por eso, y bueno, pues porque somos informáticos y no nos gusta estar repitiendo la misma tarea, pues se pone a nuestra disposición la creación con comandos mediante el CLI de Angular. Esta es la forma que casi todo el mundo va a enseñar en sus cursos, en vídeos, etcétera. Y por supuesto yo también la voy a enseñar. Pero después de esta te voy a mostrar una extensión que quizás te guste más que todo esto. Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a nuestro terminal. Ya sabéis que yo lo tengo aquí corriendo en Visual Studio Code y podemos hacer dos cosas. O pararlo con Control C y ejecutar los comandos que queramos, o directamente le podemos abrir otra consola diferente mientras el servidor está corriendo en esta. ¿Vale? Así es ya decisión vuestra. Yo por mi parte voy a detener el proceso, voy a limpiarlo y voy a empezarlo desde aquí, desde cero. Bien, al igual que creábamos una aplicación nueva usando el comando ngNew, también podemos crear componentes. Entonces la sintaxis para crear el componente mediante el CLI será la siguiente: ng espacio generate espacio, y aquí ya podemos poner component, que será nuestro caso, y después pues el nombre directamente del archivo que queramos llamar, por nuestro caso por ejemplo nuevo componente, o si queremos también indicarle una ruta, irá antes del nombre, ¿vale? Ruta barra y el nombre del componente. Eso si quisiéramos poner una ruta. En nuestro caso, como nos queremos que lo ponga en la raíz del proyecto, que será aquí dentro del app,
pues vamos a ponerle nuevo componente. Y hay que tener en cuenta una cosa, cuando escribamos en el CLI, escribirlo en camel case hará que nos ponga el guión a la hora de crear, como que hicimos en hola-mundo, nos hará igual, nuevo-componente. A la hora de crear este componente, pues directamente lo hará, ¿vale? Vamos a realizarlo y ver que lo genera la consola. Si vemos lo que aparece aquí dentro de la consola, es que nos ha creado varios archivos y además nos ha actualizado el app module. Como vemos aquí, nuevo componente component, y aquí directamente el nuevo componente component también lo ha insertado dentro de la declaration. Si nos vamos aquí, nos ha creado una carpeta directamente para nuestro componente en el que nos ha creado un HTML básico con un boilerplate, un archivo de estilos, un archivo para los tests y otro archivo que es el TypeScript. Si vemos aquí, prácticamente nos lo ha creado de igual forma que nosotros lo hemos creado a mano, solo que le añade un par de cosas más. Le añade en primer lugar un nuevo import de onInit del Angular Core, que esto simplemente lo que hace es añadirle el ciclo de vida que más se usa en los componentes de Angular, ¿vale? Lo implementa en la clase y aquí directamente ya lo puede usar como si fuese un método normal. Además vemos que ya usa el template URL que ya habíamos avisado anteriormente, y nos indica la ruta donde se encuentra el HTML a renderizar. Y después los estilos para ese archivo HTML. Si veis, es un poquito más complejo que el que nosotros hemos creado, que era el más básico, pero directamente nos lo crea sin ningún problema. Además nos incluye el prefijo app-, que es por convención el que se suele usar cuando creamos algún componente. Como veis, esta es una forma muy rápida y prácticamente no conllevará ningún tipo de error a la hora de crear componentes nuevos. Ahora vamos a ver una forma de crear componentes de una forma más simple incluso si cabe, que es con la extensión de Visual Studio Code llamada Angular Schematics, ¿vale? Es esta de aquí. La podéis descargar sin ningún problema desde el repositorio de las extensiones de Visual Studio Code. Para usarla simplemente nos venimos aquí al directorio donde nosotros queramos, en nuestro caso es en el app, y le damos al botón derecho. Y aquí vemos que nos pueden generar un componente, un servicio, un módulo o another schematic, ¿vale? Simplemente le damos aquí y ya nos indicará el path o el name, ¿vale? En el que nosotros queramos crearlo. Entonces podemos poner aquí nuevo test, ¿vale? Y si le damos a enter, nos puede decir si queremos que sea un componente por defecto, una página, componente puro, etc. Entonces vamos a poner por defecto. Y aquí nos dice si además es lo que queremos, ¿vale? Que nos confirmemos o lo que sea. Entonces le vamos a dar a confirmar. Y lo que hará de esa forma es hacer el mismo proceso que nosotros hemos hecho anteriormente, pero no necesitarás de acordarte de ningún tipo de comando ni nada. Simplemente con el botón derecho lo podrás incluir donde tú quieras. Además, si quisiéramos anidar componentes, pues con esta extensión es bastante simple, ya que nos venimos al directorio donde queramos y le damos al botón derecho y que nos genere el componente o servicio o módulo, lo que queramos ahí dentro, y como vemos ya nos aparece el path y aquí ya es directamente poner el nombre del componente que queramos y volver a hacer el mismo proceso que hemos realizado anteriormente. Esta es una manera muy simple y muy rápida y además efectiva de crear los componentes. Bien, como ya hemos visto, nuestro archivo TypeScript o .ts es el encargado de toda la lógica y es la base del componente. Pero podemos separar nuestra vista gracias al archivo HTML que tenemos aquí, que es al que hace referencia aquí en template URL. ¿Vale? Este que tenemos aquí. Y aquí viene una de las cosas interesantes que se llama string interpolation o interpolación, creo que se dice en español. Esto se refiere a directamente embeber aquí expresiones en nuestro HTML. Aquí pues podríamos referenciar una propiedad de nuestra clase, un método si usásemos el return e incluso lógica. Además de por supuesto usar métodos de JavaScript. ¿Vale? Entonces vamos a poner por ejemplo antes de nada este nuevo componente que ya creamos y está metido en el módulo. Voy a ponerlo aquí, ¿vale? Y nuestro nuevo componente para poder hacer uso. Si guardamos y nos venimos al navegador, vemos como aquí está ya renderizado. Nuevo componente works, que es lo que tenemos en nuestro HTML de aquí, ¿vale? Esto lo vamos a cerrar. Y bien, vamos a hacer la interpolación de una manera muy fácil para que la entendamos. Si nos venimos aquí a nuestra clase, a nuestro componente principal, imaginamos que tiene aquí una propiedad, como cualquier otra clase, que sea nombre, y ese nombre pues sea Navis Code. Yo esto lo guardo aquí y nos venimos a nuestro HTML y le decimos que en lugar de nuevo componente work pues sea nombre.
el nombre que tenemos en el template. ¿Qué pasa? Para hacer uso de esa interpolación necesitamos indicarle aquí estas dobles llaves. Si vemos nos lo resalta el propio editor. Y si yo ahora guardo y ahora nos venimos al navegador y vemos como aquí ya aparece Navis Code, que es el nombre que tiene nuestro componente. Esta es una forma muy sencilla de usar la interpolación. Como hemos dicho, también podremos incluir pues un método que sea, imaginaos, pues getProfession, ¿vale? Esto es un método que tendrá un return, un string que será from end, ¿de acuerdo? Yo esto ahora lo guardo y me vengo aquí y ponemos pues otro párrafo, por ejemplo, y le decimos que sea llaves igualmente getProfession. Si yo ahora lo guardo, me vengo aquí al navegador y vemos como también nos indica from end, al igual que aquí podemos usar lo que queramos. Si queremos que este nombre pues estuviera en mayúsculas gracias al método toUpperCase de JavaScript, pues lo podemos poner aquí. Si guardamos, ahora aquí en el navegador pues nos aparecerá en mayúsculas. Y así con una infinidad de cosas. Igualmente podemos poner aquí nombre que sea esto, y esto nos lo indicará de esta forma. Hacer sumas, hacer todo lo que puedas hacer con JavaScript lo puedes hacer aquí dentro, sin ningún tipo de problema. Y esta es la conexión que tenemos con nuestra lógica a nuestra vista, ¿vale? De esta forma tan simple. Y ahora vamos a ver otras cosas que son las directivas de Angular. Y imaginaros que quisiéramos, pues no sé, tenemos aquí un array de películas, ¿vale? Esto es un array y tiene pues 3 películas. El Valle Encantado, La Tostadora Valiente y el quinto elemento, ¿vale? Este es nuestro array de películas. Si nosotros quisiéramos pintar cada una de estas películas o cada uno de estos elementos que tiene nuestro array, tendríamos que iterar en JavaScript y pintarlos, crear los elementos, etc. Pues para ello Angular tiene las directivas y es algo muy simple de usar, ¿vale? Esto voy a poner aquí una separación y esto simplemente pues podemos decirle un párrafo que tenga la directiva siguiente, que se usa con el asterisco, y aquí vemos la cantidad de directivas que nos pueden decir en Angular, ¿vale? Entonces decimos ng_for y esta es la que solemos usar, ¿vale? Entonces podemos decir let película of películas, ¿vale? Y aquí directamente pues indicar película. Si esto lo guardamos, nos venimos ahora a la vista y vemos como ha iterado por todos los elementos del array creándolos con la directiva ng_for, de una manera muy simple. Esto es muy útil, por ejemplo, si en lugar de tener simplemente string, pues tuviéramos objeto. Imaginaos que tenemos el objeto que es nombre y aquí es el Valle Encantado. Puntuación, un 5. Después tuviésemos otro objeto que fuese pues la tostadora valiente. Puntuación, un 10. Aquí se me ha colado la tilde. Y el siguiente objeto, pues el último que teníamos aquí, que era el quinto elemento. Nombre, el quinto elemento. Puntuación, un 2. ¿Vale? Estos elementos ya los voy a borrar aquí. Y si ahora quisiéramos iterar directamente, si nos venimos ahora al template tal y como lo teníamos, vemos que nos pone el famoso object. Y esto es porque nosotros tenemos que indicarle las propiedades que queremos que renderice directamente a Angular, ¿vale? Angular también nos ofrece una serie de pipes que nos permiten formatear la vista. Aquí podremos ponerle el JSON pipe, que es muy útil a la hora de debuguear, y si guardásemos, aquí ya nos lo va a mostrar en la vista el JSON que recibimos, para hacernos una idea de lo que nos llega, pues por ejemplo, de una petición HTTP, de base de datos, etcétera, ¿vale? Esta es una manera muy útil de formatear esos datos sin que salga el famoso object. Pero lo ideal sería que nosotros aquí le dijésemos pues película punto lo que quisiéramos ponerle aquí, nombre o puntuación, ¿vale? Entonces le ponemos película nombre. Y si ahora guardamos y nos venimos a la vista, pues nos saldrán los nombres. Y si quisiéramos la puntuación, pues de misma forma, película puntuación. Si guardamos solamente las puntuaciones de esos objetos dentro de esos arrays. Y esta es la forma que nos permite Angular de iterar sobre estos datos desde el propio template de una manera muy simple, con una sintaxis muy sencilla.
Bien, en esta parte del tutorial vamos a ver los servicios. Los servicios son creados para que nuestro componente no tenga que almacenar tanta lógica y así será más fácil de testear y mantener. Como ejemplo, imagínate que tenemos aquí dentro, queremos comunicarnos con una API externa y por supuesto lo podemos hacer desde aquí, desde el archivo del componente.ts. Pero ¿qué pasaría si ahora queremos volver a reutilizar esa llamada desde otro componente? Pues tendríamos que duplicar el código, etcétera. Entonces para ello usamos también los servicios, para poder acceder a este código desde otras partes del proyecto sin tener que duplicarlo. Además de ofrecernos la posibilidad de testearlo de forma totalmente separada y sin tener que depender aquí dentro de otros elementos que no son necesarios. Lo puedes entender también como que la lógica que existe aquí dentro de los componentes sirva para formatear, enviar y recibir datos a otros componentes, pero que no se comuniquen fuera de la aplicación, porque para ello están los servicios. Veamos un método simple que vamos a crear aquí. Nos venimos hacia aquí abajo y ese método lo vamos a llamar getPelículas. Este método vamos a imaginar que nos va a hacer aquí una llamada a la API, que no la vamos a hacer ahora mismo para no complicar el tutorial, y lo que hace es devolvernos un array de películas, ¿vale? Entonces, todo esto que tenemos aquí dentro de películas, ¿vale? Lo vamos a cortar. Ahora vamos a volver aquí arriba y vamos a hacer que esto nos haga directamente un return de esto, ¿vale? Me devuelve este array. Y si yo ahora aquí dentro de películas le voy a decir que esto sea igual a un array vacío, ¿vale? Entonces, una vez que se inicialice nuestro env-init, pues le vamos a decir que nuestras películas sean igual a this.getPelículas. Si yo esto ahora lo guardo, nos vamos a volver aquí a nuestro from y vemos que funciona correctamente, ¿vale? Le voy a poner aquí en lugar de película, puntuación, película, nombre, para así verlo más claro, guardo, compila sin ningún error y aquí nos sale, ¿vale? Aquí vemos cómo está el Valle Encantado, Tostadora Valiente, el quinto elemento. Estupendo. Pero ¿qué pasa? Que aquí tenemos el problema que yo os decía. Este método, getPelículas, solo existe dentro de nuevo componente. Si quisiéramos usarlo dentro de nuevo test o dentro de otro componente o dentro de otra parte de nuestro código, tendríamos que volver a reutilizar este método para volver a traernos todos estos elementos. Entonces vamos a crearnos un servicio para ello. Bien, para crear un servicio podemos usar los mismos métodos que para crear un componente, es decir, copiando o generando desde cero, como hemos hecho, mediante el CLI o mediante la extensión. Nosotros vamos a hacer el primero a mano para que lo veamos cómo quedaría, ¿vale? Nos venimos aquí dentro de app y escribimos lo siguiente. Películas.service.ts. Aquí vemos que ya no es .component.ts, es service. Y esto es algo para que lo identifique Angular. Entonces aquí vamos a ver la sintaxis adecuada. Volvemos a exportar una clase normal que se va a llamar películas service. Y aquí dentro pues ya vamos a hacer un método que se va a llamar getPelículas. Y este método lo que va a hacer es lo siguiente. Este método sería el encargado de hacer la llamada a la API correspondiente, ¿de acuerdo? Pero para este ejemplo vamos a usar esto mismo. Lo que vamos a hacer es directamente este método de getPelículas, le vamos a quitar el return, ¿vale? Y esto ya no nos hará falta. Entonces lo voy a borrar aquí y lo vamos a poner en nuestro servicio el return, ¿vale? Nos va a devolver el array este de aquí. Está en películas.service. Y bien, ya tenemos nuestro archivo de servicio de película finalizado. ¿Cómo lo usamos en el componente? Nos venimos aquí a nuestro componente y aquí es donde vamos a ver algo bastante interesante, que es la inyección de dependencia. Para usarlo aquí dentro de nuestro componente necesitamos un constructor y dentro es donde vamos a inicializarlo. Como vemos aquí tenemos el constructor y dentro es donde nosotros vamos a inicializar nuestro servicio. Bien, para iniciar una nueva instancia de nuestro servicio lo podemos hacer de esta forma. Service es igual a new películas service, ¿vale? Como vemos aquí no lo autoimporta desde este service.ts que nosotros lo tenemos exportado y lo instanciamos aquí. Service es igual a new película service. Entonces ahora nuestra propiedad película, this películas, le vamos a decir que sea igual a service.getPelículas. No lo autoimporta aquí, ¿vale? No lo autocompleta aquí, perdón. Entonces, si yo esto lo guardo, aquí en nuestro env-init
esta parte de momento la voy a quitar porque ya no nos hace falta. Guardo de nuevo y si nos vamos a nuestro navegador, vemos que sigue funcionando correctamente. Por lo tanto, ya tenemos nuestro servicio aquí funcionando de forma correcta. Aunque realmente con esta forma que hemos hecho aquí, de instanciar esta clase, realmente tendremos un problema. Si, por ejemplo, en un futuro, nuestro servicio que tenemos creado, película service, pues ahora requerimos algún parámetro, como por ejemplo un string, pues tendríamos que venirnos aquí e incluirlo aquí. E imaginaros si esto lo tenemos instanciado en varios componentes. Tendríamos que ir uno a uno incluyendo esos parámetros que requiera esta clase para inicializarse o para hacer las funciones que quiera hacer esta clase. Entonces, para que eso que hacemos nosotros aquí manualmente lo haga Angular, lo vamos a hacer de la siguiente forma. A nuestro constructor de la clase del componente le vamos a decir que sea, por ejemplo, service, que sea del tipo películas service. Y ya con esto nos podemos deshacer de esta instancia que hemos hecho nosotros porque Angular lo va a hacer de forma automática. Así que cuando genere nuestro componente, mirará a su constructor, verá su dependencia, que es service, y va a crear una instancia de esta dependencia, que se la va a pasar después a nuestro constructor. Esto facilitará un montón el desarrollo porque no tendremos que ir modificando en cada una de esas partes con ese cambio que ha habido en el servicio, ¿vale? Ahora podríamos hacer cualquier cambio en el servicio y esto de esta forma funcionaría correctamente, pero todavía no hemos finalizado. Necesitamos que Angular instancie este servicio y se lo pase a nuestro componente, por lo que vamos a decir a Angular que nos inyecte estas dependencias que tenga este componente en su constructor. Así de simple. Parece que es algo complicado la inyección de dependencia, pero si lo simplifica, lo que realmente es inyectar o proveer las dependencias que tenga nuestra clase en su constructor. Nada más. Lo bueno de esto es que Angular tiene un framework de inyección de dependencias propio, pero para que ello funcione necesitamos registrar estas dependencias en alguna parte de nuestro módulo. Así que vamos a verlo. Nos venimos a nuestro app module y en nuestro decorador ng-module vemos una propiedad que se llama provider. Aquí es donde vamos a registrar cada dependencia que nuestros componentes de este módulo necesiten, como es en nuestro caso con la dependencia de películas service. Películas service. Daos cuenta que se autoimporta directamente, ¿de acuerdo? Del servicio que ya hemos creado nosotros. Si no guardamos este paso, si no lo tenemos aquí todavía realizado, nos va a dar un error, si nos venimos aquí al navegador y abrimos la consola, que este es un error muy básico que puede pasar constantemente. Y es porque no hay un provider para películas service. Esto es un error muy común a la hora de desarrollar en Angular. Y cuando os pase, que sepáis por qué no lo habéis puesto aquí en el provider de este módulo. Entonces, si ahora yo guardo aquí, ya nos venimos a nuestra aplicación y funciona todo correctamente. Ahora, antes de continuar, quiero enseñarte algo muy importante en programación. Cuando registramos una dependencia como provider en un módulo, Angular va a crear una única instancia de esta clase, es decir, de esta dependencia, para nuestro módulo entero. Imagínate que tenemos 100 componentes y todos esos componentes van a usar película service. Pues en memoria solo vamos a tener una instancia de película service, no 100. Y Angular va a pasar solo esta única instancia a estos componentes. Es lo que se conoce como el patrón singleton, una única instancia de un objeto que existe en memoria. Esto es importante que lo entiendas porque puede beneficiarte mucho si lo sabes, pero también perjudicarte si no lo sabes. Ahora vamos a generar nuestro service de forma automática con la extensión. Entonces nos venimos aquí en nuestro app y vamos a crear un nuevo service. Le vamos a llamar pues cines. Le vamos a dar que sea normal. Y como vemos, pues nos lo ha creado aquí con el archivo de los tests y el archivo del service.ts. Si ahora vemos lo que nos ha creado aquí como una clase, es al igual que ya hemos hecho anteriormente, pues una clase con un servicio y además le ha incluido un constructor. Si vemos, le ha indicado también el decorador injectable. ¿Vale? Al igual que teníamos el decorador component, pues tenemos el injectable. Y esto no quiere decir nada más y nada menos que dentro del constructor de nuestro servicio que acabamos de crear, vamos a inyectar otras dependencias, como por ejemplo podría ser la dependencia de HTTP para crear pues las llamadas a la API. No sé, imaginaos que tenemos otra dependencia a otra cosa que hayamos creado,
pues iría aquí, ¿vale? Y si nos acordamos, cuando creamos un componente, aquí nosotros le podríamos inyectar las dependencias que quisiéramos. Y eso es porque el decorador component ya lo trae por defecto, pero no es así cuando creamos una clase normal. Y para ello nosotros tenemos que decirle que sea injectable. Después de haber creado esto, nosotros debemos de incluirlo como provider en el módulo que queramos usarlo, porque si no, pues volverá a dar el error que ya vimos anteriormente. Así que bueno, hasta aquí dejo este tutorial básico de aprender Angular. Hay bastantes cosas todavía por las que indagar y estudiar, pero de entrada, para aprender este framework es más que suficiente. Si te gustaría que hiciese un proyecto básico con Angular, poniendo en práctica este tutorial, te pido que por favor lo dejes en los comentarios y le des like al vídeo, ya que es la única forma en la que puedo guiar si este contenido es el que queréis que traiga al canal o no, tal y como hice en su día con el proyecto de JavaScript del carrito de la compra, y vi que queríais la parte del backend y así lo hice. Espero haberte ayudado con este tutorial y si estás interesado en el desarrollo web, suscríbete, porque seguiré trayendo contenido de este tipo al canal. Un saludo y a seguir aprendiendo.